Amén. Padre Dios, habla a nuestro corazón. Danos la gracia, la unción, la sabiduría, Señor, para hablar tu buena palabra. Que la misma sea, Señor, alimento para nuestro espíritu. Edifícanos con tu conocimiento. En el nombre de Jesús, pueblo de Dios dice, amén. Siéntense, amados. Gracias, jóvenes. El viernes pasado hablábamos un poquito sobre este pasaje de 1 Timoteo 3:16, donde decíamos que la iglesia es columna y fundamento de pilar, es un pilar fundamental de la verdad. Y una de las verdades que mencionamos fue la realidad de nuestro Salvador, la manifestación de Dios en carne. Quiero profundizar un poquito más en este tema porque de alguna manera algunos hermanos me abordaron un poquito confundidos. No creo que sea por carencia del maestro, creo que es más porque los alumnos no ponen atención, ¿verdad? Pero voy a pensar que fue culpa mía. Entonces quiero abonar un poquito sobre la diferencia o lo que la Biblia habla de los hijos de Dios y el Hijo de Dios. Cuando buscamos en la Escritura este conocimiento, la primera mención que encontramos en la Biblia, en Génesis capítulo 6, versículo 2, ahí dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron para sí mujeres de entre los que les gustaban o las gustaban. Y ahí se menciona el término hijos de Dios. Fíjese que ya ese concepto se maneja desde Génesis capítulo 6, verso 2. En la genealogía que uno de los evangelistas también habla, dice Adán, hijo de Dios. Pero vamos a adentrarnos un poquito en este término de Génesis 6:2. Y aquí el término hijos, en la palabra original es ben, es B grande, E-N, ben. Por ejemplo, ben Joseph, ben David, hijo de José, hijo de David. Y esa palabra hebrea ben, la podemos traducir nieto, niño o miembro de un grupo. Y el término Dios en el original, el término que traducen a nuestra Biblia Dios es Elohim o Elohim, que ese término Elohim o Elohim puede ser aplicable a gobernantes, jueces, a seres divinos, ángeles, dioses, diosas. Y entonces en este pasaje de Génesis 6, verso 2, hay dos interpretaciones que dan al versículo. Algunos dicen que estos hijos de Dios son los descendientes de Set, que se mezclaron con los descendientes de Caín. Pero el texto y la aplicación que otros versos también dan, y a la cual también yo me inclino, es que estos hijos de Elohim, o estos hijos de Elohim, pero hijos de Elohim,
eran ángeles que, de acuerdo a lo que dice Judas capítulo 1, versículo 6, dice que ellos no guardaron su dignidad. Y ahí en Judas dice, y a los ángeles que no conservaron su señorío original o su dignidad, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. La versión del 60 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Estos ángeles, que a mi parecer sí son catalogados hijos de Dios, se habían casado con mujeres del mundo y ahí había un desorden sexual de lo más detestable para Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esa unión dio origen a gigantes que pueden ser catalogados seres de gran altura, pero también seres que eran gigantes en la maldad, que eran tiranos, que eran malos. Entonces, el término hijos de Dios es aplicable a los ángeles. En segundo lugar, también vemos nosotros que en el libro de Job, en el capítulo 1, versículo 6, Job dice que un día, fíjese cómo traduce ahí la Biblia, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y note que ahí Satanás, ya conmigo el Señor lo reprenda, Satanás también vino entre de ellos. Por eso podemos nosotros entender que Satanás también es catalogado como un hijo de Dios por creación. Ahora, estos hijos de Dios que se menciona en el libro de Job, notemos que en este versículo claramente se nos hacen ver varias cosas. Primero, que hay hijos de Dios, y abra su mente y su corazón a esta luz de la palabra. Hay hijos de Dios que rigen el universo. Entre ellos, Satanás está entre estos hijos de Dios. La pregunta que Dios le hace a Satán y su respuesta nos permite deducir que los otros hijos de Dios iban de otros sectores del universo. Estos son hijos de Dios que están catalogados como dioses o Elohim. Por ello, pero en ellos, en estos hijos de Dios, ponga mucho cuidado, no dice la Biblia que habite la divinidad, como cuando vamos a entender que en el Hijo de Dios dice la palabra que le agradó a Dios que en Jesús, el Hijo, habitara corporalmente toda la divinidad, la deidad. Pero estos son hijos de Dios. Quiero adentrar un poquito en consideración, en conciencia de algo que debemos tener. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que Dios habita dentro de nosotros. Entonces no tenemos la totalidad de la divinidad como Jesús lo tuvo, pero está dentro de nosotros la divinidad, porque el Espíritu Santo también es divino. Amén. Vaya usted abriendo su mente a esto, porque en la medida que nosotros tengamos conciencia de lo que somos y lo que Dios está haciendo con nosotros, tenemos una esperanza maravillosa. Bueno, en Job capítulo 2 verso 1 dice, y otro día,
aconteció que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y otra vez, Satán vino también entre ellos a presentarse. ¿Significan estos hijos de Dios quizás ángeles, gobernantes? Porque son Elohims. Estos tenían acceso a la presencia de Dios. Los hijos de Dios, como término empleado para los ángeles, es una expresión semita muy común. Los israelitas asocian a los ángeles como hijos de Dios. Pero quiero adentrarme con usted a que Job nos dice que se presentan delante de Dios. Entonces, ellos se presentan, y voy a dar muchos versos esta noche, ellos se presentan para que rendir cuenta delante de Dios, para notificar delante de Dios el gobierno que están teniendo en el universo. Vamos a ir un poquito a lo que la ciencia nos dice, y la ciencia nos dice que el universo es inmensamente grande. Las noticias de los avances en cuanto a la observación del universo, una de las noticias que oí es con el telescopio ese que sacaron al espacio, el Hubble, ¿cómo se llama? O Hubble, algo así. Enfocaron la región de Orión, donde en los telescopios que tenían se veía una sección oscura, y ellos pensaban que era una sección vacía. Cuando enfocan ahí los lentes del telescopio, se dan cuenta que hay en esa sección millones y millones de galaxias. Y entonces dicen, qué grande, qué inmenso es el universo. Pues en ese universo inmenso, Dios tiene seccionado todo el universo. Y en cada región, póngale cuidado a esto, en cada región hay un ser que Dios ha puesto, un principado, un Dios, un Elohim, que es el que gobierna esa región. La región, por ejemplo, de aquí, de la Tierra, que podría haber abarcado el sistema solar o podría haber abarcado la nebulosa en la que estamos, había sido asignada a Adán. Por eso es que Adán era hijo de Dios. Por eso cuando hablamos del Adán del huerto, un ser que tiene la capacidad de controlar a los peces, a las aves, de poner nombre a todos los animales, estamos hablando de alguien no como nos presentan los pintores muy humanos, sino era realmente un ser que cuando pecó perdió la capacidad y perdió su luz. Pero me voy a atrever a pensar que el gobernante, el Elohim, el Dios de este sistema, era Adán. Nadie dijo amén. Pues les tengo toda la razón. Está fantástico. Cuando Adán peca, cuando Adán falla y pierde la autoridad y pierde la luz, usurpan su posición Satán. Por eso es que Jesús dijo que Satán es el Dios de este sistema, de este siglo. Entonces quiero que piense conmigo que cuando hablamos de hijos de Dios, los primeros, posiblemente los primeros seres creados, Dios les dio la categoría de Elohims, o sea, dioses con minúscula. Pero debo repetir esto y por favor, yo sé que si usted es cristiano de la vieja guardia, de la tradición evangélica, esto le va a parecer raro y va a decir, no, uy, la sangre de...
¿verdad? Pero abra su mente a lo que la Biblia dice, a lo que la Escritura dice, para que podamos entender la grandeza del Hijo de Dios, que no es uno de los hijos de Dios, que fue lo que quise explicar el viernes pasado. Porque estos hijos de Dios son hijos de Dios por creación. Por creación. Pero hay un hijo de Dios que no es creado, que es el unigénito, que es el único de su género. Y que es el que yo quiero que usted haga la diferencia entre los hijos y el Hijo. Entonces, estos hijos de Dios podríamos identificarlos como los dioses de la asamblea. Ahora vamos a ir a unos versos, por favor. Antes de condenarme por lo que estoy diciendo, quiero que lea la Biblia y después condene la Biblia y peleese con la Biblia. El Salmo 51, mire lo que dice. Vamos a leer un poquito Biblia. Dígale que está a su lado, vamos a leer Biblia. El Salmo 51 dice, mire cómo dice el Salmo. Ahora sí, hijos, vamos a ir en el libro de los Salmos. Salmo 51 dice, el Dios de dioses. Vamos a ver si podemos, necesito que lo lean. Les mandé los textos para eso. El Dios de dioses, Jehová ha hablado y convocado la tierra desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Salmo 51. ¿Sí lo podemos poner ahí? El poderoso Dios, el Señor ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Fíjese cómo traduce la versión de las Américas, pero la versión 60 dice el Dios de dioses. Ahí, y en el texto original es el Elohim de Elohines. El Salmo 82:1 dice, vamos a ir al Salmo 82:1, Dios ocupa su lugar en su congregación. Él juzga en medio, fíjese cómo la Biblia traduce jueces, pero en el original dice que Él juzga en medio de los Elohim, porque Elohim se puede traducir jueces, se puede traducir seres divinos, se puede traducir dioses y diosas. Entonces, ahí dice, Dios ocupa su lugar en medio de su congregación, Él juzga en medio de los jueces o los dioses. Salmo 86:8. En el verso 8 dice, oh Señor, vamos a ir rapidito, hijos, ahí. Salmo 86:8. No hay nadie como tú entre los Elohim, entre los dioses, oh Señor. No está hablando de ídolos, está hablando de Elohims, de seres poderosos, que ya repito, traducen dioses, gobernantes o seres divinos. No hay nadie como tú entre los dioses. Vamos al Salmo 96:4, que dice, porque grande es el Señor y digno de ser alabado, temible es Él sobre todos, ¿qué? Los dioses. Los dioses. Vamos a ir a otro salmo. Vamos a ir al Salmo 135:5. ¿Qué dice? Salmo 135:5. A ver. La paciencia, la madre de la ciencia, ¿verdad? Porque yo sé que el Señor es grande y que nuestro Señor está sobre todos. ¿Qué dice? ¿Cuáles dioses? La pregunta, ¿cuáles dioses? Salmo 36:2 dice, alabad, 36:2, Salmo 136:2. O sea, es uno más adelante, hijos. Ese salmo dice, Padre Santo, les mandé los textos.
Salmo 136, 2. Sí podemos poner vamos a ver si lo tenemos. Bueno, dice el Salmo 136, 2, alabad al Dios de los dioses. A ver, busquemos ahí, me interesa que lean los textos. Salmo 136, 2. ¿Habrá alguna persona que pueda ayudarme ahí con que se apuren en los textos? Para eso se los mandé. Ya se puso nerviosa la persona. Ay. Salmo 136, 2. Bueno, usted lo puede leer en su Biblia ahí. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Fíjese cómo le llama Dios de los dioses. El Salmo 138, 1 dice: alabarte con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Entonces lo que quiero yo enfocar esta noche es que en las esferas celestes Dios creó seres poderosos que se llaman dioses. Por ejemplo, habrán regiones en el universo donde el Dios de esa región no es el Dios nuestro, sino es uno de esos dioses, un hijo de Dios poderoso, juez, gobernante, pero no el Dios nuestro. ¿Sí me están a entender? Y cuando nosotros, por ejemplo, estudiamos un poquito la mitología griega y los griegos hablan de los dioses, hermano, uno se ríe y dice, no existen. Pero lo que quiero enfocar es que la Biblia sí enfáticamente dice que hay hijos de Dios que son dioses. O sea, que son seres poderosos, que rigen, que gobiernan, que son seres divinos. Ahora, este verso, por favor, hijos, consíganmelo, si quiero que lo leamos. Primera de Corintios capítulo 8, en el versículo 5. Mire lo que Pablo, el perito arquitecto de la iglesia, dice. Cuando él habla ahí en Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5, estamos hablando del Nuevo Testamento. Pablo dice, porque aunque hayan algunos llamados dioses, pero oiga lo que dice, ya sea en el cielo, no está hablando de ídolos. En el cielo no hay ídolos, no hay muñecos, en el cielo hay dioses. Hay seres que mire, cuando usted llegue a la, no quiten el verso, por favor, y les agradezco mucho que ahí lo dejen. Cuando usted llegue al cielo, ¿cuántos vamos a llegar al cielo? Usted va a ver seres poderosos. Y tal vez hasta lo van a ver y van a decir, Julio, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres tú? Y tú vas a decir, pero ¿quiénes son ellos? Nosotros somos los hijos de Dios. Los Elohims. ¿Y dónde gobiernas? Y va a decir uno, pues yo gobierno en la galaxia tal, y yo soy el Dios de tal galaxia, y yo soy el Dios de tal. Y usted va a decir, no, pero a mí no me enseñaron eso en la tierra, me enseñaron en la tierra que solo nosotros existíamos en el universo. Porque eso es lo que la gente cree, ¿verdad? Que somos los únicos. Claro, somos los únicos perdidos. Porque somos la oveja perdida, somos la creación que se desvió. Pero entonces Pablo, cuando habla, dice, porque aunque hay algunos llamados dioses, fíjese, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, ¿qué dice Pablo? Hay muchos dioses. ¿Sí? El perito arquitecto de la iglesia está diciendo, hay dioses. Pero no está hablando del Dios supremo. Está hablando de los Elohim. Pero Elohim no solo quiere decir dioses, también quiere decir diosas. Hello. Entonces no se vaya a sorprender si de repente también hay
diosas. Al hermano Otto, ¿de cuál fumó usted? De la misma que usted está fumando, hermano. La Biblia. Para mí, por eso, para mí la Biblia es fantástica. Porque Pablo dice, porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto, está aseverando Pablo, el perito arquitecto, hay muchos dioses y muchos señores. Por ejemplo, los principados pueden ser los Elohim, los dioses. Pero mire el verso siguiente, ese verso es fantástico. Aunque hayan muchos, dice, sin embargo, para nosotros los terrícolas, los de la tierra, los de este sistema, para nosotros hay un solo Dios. ¿Quién es el Dios nuestro? El Padre. Diga, oh, bendito sea el Padre, Él es mi Dios. Para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio del cual existimos nosotros. Entonces, yo me siento dichoso, me siento contento de que, perdón, hermano, usted pudo haber nacido en la galaxia de Andrómeda y tal vez en Andrómeda es otro Dios. Pero bendito Dios nació aquí en esta sección, donde el Dios de esta sección es nuestro bendito Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pero entonces yo quiero hacer la diferencia entre hijos y el Hijo. En todos estos versículos que leímos, la palabra que se traduce jueces, gobernantes o dioses es Elohim, que es la palabra que ellos traducen como jueces y gobernantes, porque esa palabra puede ser traducida gobernantes, jueces, seres divinos, ángeles, dioses o diosas. Imagínense cómo será, un paréntesis aquí, cómo será la realidad en la dimensión espiritual. ¡Qué barbaridad, hermano! ¿Qué cantidad de seres no habrá en el universo? ¿Qué cantidad, hermano, de creaciones? Porque le voy a dar el verso donde, bueno, no sé si le interesa el tema, porque a mí qué me importa que hay creaciones, yo teniendo sustento y abrigo. Usted sabe que hay gente que así es, ¿verdad? Pero a mí me fascina porque tarde o temprano vamos a subir a la presencia del Padre y vamos a conocer todo lo que el Padre ha hecho, y tal vez la eternidad no va a alcanzar para conocer todo lo que ha hecho el Padre. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entonces entre los dioses, hijos de Dios, y el Dios nuestro, el Hijo de Dios? En el libro de Judas, capítulo 1, a ver si podemos ir, Judas capítulo 1, versículo 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas, hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, las cuales de la misma manera que ellos habían fornicado, y esta Biblia dice, y habían seguido la carne extraña. Estas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el juicio del fuego eterno. Abra su mente a esto. Cuando habla Judas ahí, en este pasaje, sugiere que los ángeles que dejaron su habitación eran culpables de comportamiento sexual vil. Ahí está hablando de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál fue el pecado de Sodoma y Gomorra? Dice la palabra, y aquí póngale cuidado a esto, por favor. Sodoma y Gomorra
¿Se acuerda de Lot? Lot dijo, porque llegaron los desde el más grande hasta el más pequeño, sácanos a los hombres que vinieron, queremos conocerlos. Es decir, los hombres de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles. Lot les dijo, voy a sacarles a mis 2 hijas que son vírgenes, y ellos dijeron, no, ahora te vamos a hacer más mal a ti que a ellos. El texto sugiere que en Sodoma y Gomorra, fíjese que le voy a leer en este pasaje, porque dice, habían seguido la carne extraña. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas a semejanza de ellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron, ¿qué dice? ¿Carne qué? Extraña. No dice ajena, dice extraña. Voy a hacer una pregunta. ¿La carne tuya y la carne de mi hermana que está a su lado es extraña o es ajena? Es decir, me voy a explicar, pues va. Vamos a ver, hermano Edwin, venga para acá, por favor. Vamos a hacer una pregunta. Mi hermano Edwin tiene un tipo de carne. Bueno, tenía más antes, pero ahora está flaco. A ver, deme su mano. Esta carne que tiene él es distinta a la carne que tengo yo, o está compuesta de lo mismo. Es la misma carne. Es carne humana y esta es carne humana. Amén. Entonces el texto no se está refiriendo a que habían seguido carne ajena como el homosexualismo o el lesbianismo solamente. Gracias. Sino se está refiriendo que en Sodoma y Gomorra había bestialismo. ¿Qué quiere decir eso? Que los hombres se metían con los animales y las mujeres se metían con los animales. Porque carne extraña es de un animal. Entonces Sodoma y Gomorra se había corrompido. Los ángeles también ellos siguieron carne extraña. Eso quiere decir que ellos tienen un tipo de cuerpo que se podía materializar, pero que no debían dejar su dignidad, su morada legítima. Por favor, abra su mente a esto. Yo sé que voy a explicar un pasaje que ya sé que está en la mente de algunos. Dice ese texto, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, mas dejaron su habitación, los ha reservado debajo de oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas, las cuales de la misma manera que aquellos, hablando de los ángeles, habían fornicado y habían seguido la carne extraña. Esas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del juicio del fuego eterno. Entonces sugiere este verso que los ángeles que dejaron su propia habitación eran culpables de comportamiento sexual vil. Nótese, las palabras como Sodoma y Gomorra al principio del verso. Dice ahí en Judas que esos ángeles se mezclaron con las mujeres. Yo sé, no, hermano Otto, la Biblia dice que los ángeles no se casan. Espéreme un segundito, porque para todo hay una respuesta, ¿verdad? Ellos se mezclaron en Génesis 6 y nacieron los gigantes. Y nació una raza híbrida. Hermano, no puede ser, los ángeles no pueden reproducirse. ¿Y por qué la Biblia dice que el anticristo va a ser engendro de Satanás? ¿Aló? ¿Y por qué? Aquí voy al misterio. ¿Y por qué Jesús fue engendrado por un ser espiritual? ¿Me estoy dando a entender? No, los noto como que.
Dice, ok, chico. Okay. Entonces voy a ir despacio en esto. Fíjese lo que la Biblia dice. Los ángeles se mezclaron con las mujeres. En Mateo capítulo 22, verso 30 dice: porque en la resurrección ni los hombres tomarán mujeres, ni las mujeres maridos, mas son como los ángeles de Dios en el cielo. Escuche, mire cómo hace énfasis. Son como los ángeles de Dios en el cielo. Pero es que no solo está el cielo, están las regiones celestes, donde hay creaciones angélicas, donde hay principados, señoríos, tronos, dominios. Los del cielo no se reproducen. Pero, ¿y los de las regiones? Hermano, tú no se lo creo, me vale. Marcos capítulo 12, verso 25 dice, porque vamos al texto, Marcos 12, 25 dice: porque cuando resuciten de entre los muertos ni se casarán ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles en los cielos. Hermano, tú ya ve, ahí dice en los cielos. Sí, pero yo cotejé que las versiones tradujeron, una versión traduce en los cielos, pero oiga bien, en la Peshitta dice, no dice los cielos, sino dice exactamente como dice en Mateo, dice el cielo. Entonces hay ángeles en el cielo de Dios que no se reproducen, pero en las regiones celestes, en las constelaciones, donde gobiernan los hijos de Dios, donde llegan delante de Dios, hermano, y allí en el monte de la asamblea, donde quería estar Satanás, en el monte de la asamblea, Dios se sienta en su trono y alrededor de él todos sus hijos, según Job. Pero esos hijos son dioses. Entonces Dios en medio de la reunión rige y juzga. Y por eso le preguntó a Satanás: ¿de dónde vienes? Yo vengo de rodear la tierra. Yo vengo de la constelación de, ¿cómo es nuestra constelación? ¿Cómo se llama? El Milky Way. Así se llama la constelación, Milky Way. ¿A poco, güey? Camino va, Milky Way. Bueno, entonces yo vengo de la constelación de Milky Way, del sistema solar, de la tierra. Use la imaginación. Dios habló con Satán, pero también habló con nosotros. ¿Y tú de dónde vienes? Hoy yo vengo de Andrómeda. ¿Y tú de dónde vienes? Hoy yo vengo de Tauro. ¿Y tú de dónde vienes? Hoy yo vengo de Escorpio. Y todos dando cuentas al Dios de dioses. Por eso es que usted y yo somos parte de una gran asamblea, hermano. Y déjenme decirle, hermano amado, la única razón por la que van a tolerarnos, creo yo, estos seres, es porque papá nos ama. Es porque papá va a decir: no, miren, a estos mis chiquitos no me los van a menospreciar, porque por estos yo pagué el precio de mi sangre. A estos yo los rescaté. Pero ¿cuántos seres poderosos no habrán? Bueno, vamos despacio en esto. Entonces, el término hijos de Dios, que aparece también en Job 38, note, Job 38, 7, dice, y ahí habla de la creación, cuando cantaban juntas las estrellas del alba. Esas estrellas del alba pueden ser los dioses. Y todos los hijos de Dios, ¿qué? ¿Cuáles hijos? Todos esos principados, todos, hermanos. Fíjese que por eso es que qué interesante es que dice la Biblia: entraré al altar de Dios y al son de la lira y te cantaré salmos. Hermano, perdóneme, no quiero ofenderlo, pero yo pienso que cuando Dios me escucha, mejor a mí, cuando Dios me escucha a mí, yo creo que los ángeles y los dioses han de ser así, ¿ve?
Ah, voz más ingrata la que tienes. ¿Qué voces tendrá? Pero, ¿por qué no se escucha a Dios a nosotros? Por eso yo soy amante de la alabanza. Porque a Dios le encanta. Mira, dice, cuando Dios creaba la tierra, lea el pasaje de Job, cuando Dios creaba y formaba, dice que cantaban las estrellas del alba. O sea, estrellas son mensajeros, según el lenguaje apocalíptico. Son ángeles. Alba son los primeros seres creados. Cantaban. Y todos los hijos de Dios en todo el universo, hermano, gritaban de gozo. Y hay algunos que dicen, ay, a mí no me gusta ir a llamada final porque cómo gritan. ¿Y qué vas a hacer en el cielo? Si no aguantas aquí abajo, ¿cómo vas a aguantar allá arriba? Dice que gritaban de gozo. ¿Cuáles hijos? Bueno, entonces yo creo que con los textos que le he dado, con lo que he leído, ya usted puede identificar que hay seres denominados hijos de Dios que son Elohims, que son dioses, que son gobernantes, que son jueces. Pero cuando se habla de el Hijo de Dios, de él se dice lo siguiente. Juan capítulo 1, verso 14. Y aquel verbo, diga conmigo verbo. Por favor, pongan cuidado en esto. No estamos hablando de Jesucristo todavía. Estamos hablando del verbo. Estamos hablando del Dios unigénito. En otras palabras, el Dios único en su género. Estamos hablando porque lo que le voy a decir ahorita debe de entenderlo. Jesús no es eterno. Porque Jesús comenzó cuando dice el ser que nacerá será llamado Jesús. Entonces un ser eterno es que no tiene principio ni fin. Pero Jesús tuvo principio en el vientre de María. ¿Está captando? Pero Jesús es el cuerpo que Dios le preparó al Dios unigénito, que es el verbo. Entonces el verbo, dice ahí, Juan 1:14, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea que quien se introdujo en el cuerpo, que fue formado en el vientre de María, fue el unigénito Dios. Por eso es que Jesucristo no es el Hijo de Dios, el Dios encarnado, pero es el unigénito Dios, a quien se le conoce como el Hijo unigénito del Padre. Unigénito quiere decir único en su género. No hay otro. Por ejemplo, decía yo, y ponga atención a esto, creo que me estén preguntando después, hermano. Los mormones dicen que Jesús es un hijo de Dios, como lo fue Adán, como lo son los Elohim, como lo fue Satanás. Es uno de ellos. No. La iglesia no cree que Jesús sea un hijo de Dios. No. Es el unigénito Dios, encarnado en el cuerpo que se llamó el Salvador, porque su nombre Yeshua quiere decir Él salvará. Nuestro bendito Salvador, Señor y Dios Jesucristo. Dice Filipenses capítulo 2. Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7 dice, hablando de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, dice, el cual siendo en forma de Dios, pregunto, ¿cuál es la forma de Dios? Si la Biblia dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cuál es su forma? ¿Cómo es Dios?
Él puede estar aquí y está en la China y está en Europa y está en el cielo y a todos nos oye y a todos nos ven. Entonces, ¿cómo es Dios? Estoy diciendo cómo es Dios, no cómo es Él. ¿Cómo es Dios? El Verbo tenía forma de Dios. En otras palabras, ilimitado. En tiempo, en espacio, no hay limitación para Él. Dios es espíritu, un espíritu no sabemos cómo es su forma. Puede tomar formas para identificarse, pero ¿cuál es su esencia? Si usted y yo vemos la palabra del Señor, vamos a encontrar que uno de los versos que más adelante le voy a dar, que se declara que a Dios nadie lo vio jamás. O sea, aquí nosotros somos privilegiados porque Dios se está revelando a través de nosotros, a través de su Hijo y a través de su iglesia, porque su iglesia es la plenitud de aquel Hijo de Dios. Nosotros somos el cuerpo. Y esto es un poquito difícil de entender, pero espero en Dios que sí me esté dando a entender. Entonces dice Filipenses capítulo 2, versos 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. No dice que era hijo. Dice que era ¿qué? Igual. Por eso les dije, Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Dios. ¿Por qué? Porque dentro de Él estaba el unigénito Dios, el Verbo. ¿Sí me se entender? Fíjese que yo estaba pensando, me voy a sincerar, hermano. Yo estaba pensando, digo, ¿para qué les enseño esto? ¿Para qué les predico esto? Digo, ¿será que les interesa? O tal vez digo yo digo, ¿para qué te metes en rollos, Soto? Y después ahí están pregunta y pregunta. Digo, pero bueno, a que le venga el guante que se lo plante, ¿verdad? Por lo menos trato de que usted abra su mente a esta hermosa realidad de que nosotros realmente, hermanos, somos seres privilegiados porque lo que otros no tienen, nos los concedió Dios. Dios, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, el Dios unigénito. Bueno, déjenme seguir con los versos porque yo hoy solo quiero leer. Filipenses 2, 6 al 7 dice, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó, dice, no tuvo, aquí dice el ser igual, el cual aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse, verso 7, sino que dice que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante. O sea que él no era igual que nosotros, era semejante, porque nosotros nacimos con pecado. Mire, aunque su niño ese que acaba de nacer, ese niño, ese es pecador. ¿Por qué? Porque usted, papá, le transmitió la herencia pecaminosa de Adán. Y ese niño necesita, cuando crezca, arrepentirse, aunque nunca diga una mala palabra, aunque nunca haga nada malo, necesita arrepentirse porque por genética es pecador. Pero Jesús no, porque él no fue engendrado por hombre, sino fue engendrado por Dios. Entonces era semejante a nosotros, pero no igual. ¿Sí lo está captando? Bueno, entonces dice la Biblia que él se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos a ir a primera de Juan capítulo 1, versículo 1 al 3. Cuando el apóstol Juan habla de esto,
Dice el apóstol Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos, no dice acerca de Jesús. ¿Ya se fijó? Sino acerca de quién. O sea que ellos no vieron al ser humano como lo vieron los demás que decían es el hijo de María, sus hermanos están con nosotros, el hijo del carpintero. No, ellos vieron quién estaba dentro de ese cuerpo. Por ejemplo, hermano, voy a decir algo. Usted podrá verme aquí físicamente guapo y así como muchos de ustedes, ¿verdad? Calidad. Pero yo no soy esto. Los que ven esto me pueden menospreciar, me pueden criticar, me pueden hasta maldecir, pero los que ven el don que está dentro me aman. No por lo que soy afuera, sino por lo que está dentro. ¿Me doy a entender? Entonces usted que nació feo, consuélese. Es lo que está afuera. Porque lo que está dentro es hermoso, es precioso. El que está dentro es el Hijo de Dios. Esto es el hijo de Adán. Por eso tiene tantos defectos. Pero el que está dentro es el Hijo de Dios. Un día nos va a pasar lo que le pasa al gusano. Vamos a botar este cascarón y va a salir el verdadero Hijo de Dios, hermano. Semejante a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso decía Pablo, porque si esta habitación se deshace, no tengo problemas. Tengo una en el cielo que es incorruptible, inmarcesible, hermano, que es fantástica. Yo le pregunto, ¿usted cree que el gusano no ambiciona el cambio ese que hace en la crisálida y en el capullo para poder volar? Hermano, piense conmigo el gusano todo el tiempo arrastrándose, hermano. De repente, hermano, sabe que al meterse en la crisálida o en el capullo, que aunque va a estar ahí encerrado en el tiempo, ese capullo se va a abrir, o crisálida como le llaman, y va a salir ya no un gusano, sino una hermosa mariposa. ¿Usted ve la muerte así o no la ve así? Porque cuando alguien se muere, dice, se murió. ¿Por qué lloras? Si el gusano ahora va a convertirse en una hermosa mariposa. Si la muerte para nosotros, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía, hermano, lo que le espera. Mire, el que no tiene esa esperanza, que llore, que se angustie. Hermano, que patalee lo que quiera. Pero nosotros que tenemos esa esperanza, que le creemos a la palabra de Dios, para nosotros la muerte es un visado, es decirle nada más ahí, pon el sello porque ya me voy. Jesús cuando iba a morir dijo, voy a la casa del Padre, y todos se pusieron tristes, y él dijo, ¿por qué se entristecen? Si voy a la casa del Padre. De tal manera que tal vez tengan razón ciertas culturas que cuando alguien se muera se enfiesta. Ojalá que el día que yo me muera, después de que los haya enterrado a todos ustedes, hagan fiesta. Hermano, qué lindo, ¿verdad? Que hagan fiesta. Oh, el hermano Tojín se fue al cielo, gloria a Dios. Ya vamos. Pero hermano, ¿sabe qué pasa con nosotros? Como somos tan incrédulos, no le creemos a la palabra de Dios. Hermano, lloramos. Y otros hermanos, ay, bendito evangelio que me da esperanza eterna, hermano. Mire, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos
lo que han palpado nuestras manos acerca. ¿A quiénes vieron ellos? No vieron al hombre, vieron al unigénito Dios. Hermano, qué fantástico. Dice acerca del verbo de vida, verso siguiente, verso 2. Pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. ¿Quién se manifestó? El verbo. Ahí dice, versículo 3, siguiente verso por favor. Lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre, y ahora sí dice, y con su Hijo, Jesucristo. Entonces, ¿Jesucristo quién es? Jesucristo es el Dios unigénito, el Verbo encarnado en una persona. Por eso es que adorar a Jesús no es ser idólatra, como dicen los judíos, porque Él es Dios. ¿Se acuerdan del ciego que se postró y lo adoró? Y decían, uy, ese hombre, ¿por qué acepta adoración? Porque es Dios. ¿Por qué aceptó que le derramaran perfume en los pies? Porque es Dios. ¿Por qué hizo tantas cosas maravillosas? Porque es el unigénito Dios. Bueno, primero de Juan 4, capítulo, vamos a saltarnos primero de Juan 2:4, porque eso no lo voy a decir. Pero primero de Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Toda persona que cree que el Verbo encarnó es de Dios. No, es que Jesús sí es un hijo de Dios, como es Buda, como es Adán, como es Satanás. Váyase al diablo. Jesús no es como ellos. Jesús es el Verbo encarnado. Es Dios con nosotros, el Padre eterno. Dice, primera de Juan capítulo 1, verso 1. No, Juan 1:1, no primera de Juan, Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El que antes estaba escondido con Dios se manifestó. Mire, hermano, ponga cuidado a esto. Voy a darle los versos donde la Biblia dice que los ángeles no habían visto a Dios. Cuando Él se manifestó, el misterio de la manifestación del Verbo fue tan profunda que dice Pedro que los ángeles querían mirar. ¿Quién? ¿Cómo es Dios? Se está manifestando en la tierra. Todas las creaciones, hermano. ¿Cómo es Él? Por eso en Apocalipsis dice que va a llegar un día donde el misterio de Dios se va a revelar completamente. Voy a esto. Tito capítulo 2 verso 11 dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. ¿Qué trajo el Verbo? Trajo la gracia de Dios. Por eso Jesús era lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo trató Jesús al pecador? ¿Cómo trató Jesús al enfermo? ¿Cómo trató Jesús al que sufría? ¿Cómo trató Jesús al necesitado? ¿Déspotamente? ¿Tiranamente? ¿O con gracia? Porque la gracia
de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Colosenses capítulo 1, verso 27. A los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Oiga, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermano, ¿cuántos ya están conscientes que tienen a Cristo dentro de su ser? A ver, yo quiero ver las manos de los que están conscientes que está Cristo dentro de su ser. Si realmente estuviéramos conscientes, no haríamos las cosas malas que hacemos, porque Él las mira. Seríamos obedientes, seríamos sujetos, porque Él está en nosotros, porque Él está viéndonos internamente. Hermano, no hay, fíjese que la Biblia dice que nosotros somos los que tenemos el Espíritu Santo, dice Santiago, adentro, somos primicias. Hermano, aunque usted no me lo crea, en todo ese universo nosotros somos especiales. ¿Usted cree que los ángeles no quisieran estar en su lugar? Si yo quisiera tener al Espíritu Santo dentro, yo quisiera tener al Verbo dentro. Y mira aquellos que ese malcriado lo tiene, ese orgulloso lo tiene y no ha entendido quién está dentro. Cuando yo me pongo a pensar en eso, le digo, Señor, perdóname por lo que oigo, por lo que pienso, por lo que siento, por lo que miro, porque tú estás dentro. El silencio es fantástico. Primera de Juan, y voy a ir cerrando en esto. Primera de Juan, capítulo 1, verso 18. Oiga, ahí en Juan dice, no, es Juan, perdón, no Primera de Juan. Juan, capítulo 1, verso 18. ¿Qué dice Juan? Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. ¿Quién era Dios? ¿El cuerpo o lo que estaba dentro del cuerpo de Jesús? Lo que estaba dentro. El cuerpo de Jesús es creado. Ese cuerpo era la ofrenda de expiación. Ese cuerpo fue el que dice, me preparaste cuerpo, y se introdujo para ser ofrecido como ofrenda y sacrificio por el pecado. Pero ese cuerpo era un cuerpo muy especial porque no tenía la herencia genética de pecado. Era puro. Entonces dice, a Dios nadie ha visto jamás a Dios. ¿Cómo lo traduce la Biblia? El unigénito Dios. Aquí. ¿Quién es el unigénito? ¿Jesucristo, el cuerpo, o el Verbo encarnado? Que son lo mismo, pues, ¿verdad? Es el Verbo en Cristo, pero el unigénito no es el cuerpo. Ponga cuidado. La unión del Verbo con el cuerpo que le crearon dio origen a Jesucristo, el Salvador, que es el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros no nos vamos a parecer al unigénito. No, el unigénito es Dios. ¿Nos vamos a parecer a quién? Al primogénito. Porque nosotros hemos sido creados. Tenemos principio, pero tenemos al unigénito adentro. Entonces, Él es el primogénito entre muchos hermanos. Dicho sea de paso, en una oportunidad orando, el Señor me preguntó, ¿me tienes confianza? Y le dije, sí, Señor. ¿Me tienes confianza así como le tienes confianza a tus hermanos? Y le dije, no, Señor, porque mis hermanos yo les puedo quitar algo y son mis hermanos en la carne. Y me dijo, ¿y por qué no me tienes confianza si tú y yo somos hermanos? Yo no soy hermano del unigénito. Usted no es hermano del Verbo. Usted es hermano del primogénito.
del ser que tiene a Dios adentro. Hermano, mire, piensa esto. Por la eternidad nosotros vamos a tener a Dios adentro. Eso no lo tienen los otros seres. ¿Ya se dio cuenta qué clase de ser va a ser usted en la eternidad? No, si a mí me dan ganas de irme hoy, hermano. Cuando yo leo esto, digo, ¿qué hago en este pellejo todo feo aquí abajo? Yo, Señor, mira, si yo ya entendí, yo quisiera irme ya. Señor, aquí con dolor de que me hinco, crac, 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 que me levanto, ay, hermano, que la cabeza, ay, ¿quién quiere estar en este cuerpo? Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta muerte? Pero mire, somos a veces tan ciegos a las verdades de Dios, que ahí estamos al cuerpo. Va de maquillarlo, cremas rejuvenecedoras, que pintando el pelo, que hermano poniendo pestañas postizas, que jalándonos, hermano, los pellejos. Hermano, tranquilo. Tranquilo. Crea la Biblia. Dese cuenta que delante de los ojos de Dios somos tan especiales. Termino con esto. Dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces cuando nació Jesús, ¿se acuerda quiénes anunciaron? Gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres en la tierra. ¿Quiénes? ¿Por qué los ángeles se vinieron a meter aquí abajo? Porque estaban conociendo la revelación del misterio que estaba escondido en Dios. Hermano, todo el universo puso los ojos en la tierra. Todo el universo. Mire, la tierra es el centro de atracción de todo el universo. Todo el universo está hoy en día, este día, todos están viendo para la tierra. ¿Por qué? Porque ellos han oído que la iglesia les ha dicho que viene la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y todos ellos están esperando. ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Cuando se manifieste en la tierra otra vez el Hijo de Dios. Porque, damas y caballeros, la Biblia dice, Pablo dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, cuando se suene la trompeta, a la voz de mando, a la trompeta final. Los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros seremos transformados. Y usted, hermano, y yo, hermanos del primogénito. Ahí sí, se va a ver en el espejo y va a decir, wow. Yo voy a hacer así con el pelo, ¿ve? Porque nos van a devolver todo. Cristo ha hecho por nosotros, hermano, tanto, que tiene razón Pablo cuando dice, maldito el que no ame al Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Juan 3:16, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿A quién dio el Padre? Al Verbo. Para que se convirtiera ¿en quién? En el Salvador, que es Jesucristo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Todas las Biblias, la palabra de Dios para todos, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, la Biblia de las Américas y otras, todas traducen el Dios unigénito. Entonces el Verbo es el Dios unigénito. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Dice,
En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios mandó a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Entonces, como la lección de hoy es hijo e hijos, Dios tiene hijos por creación, Dios tiene hijos por adopción, Dios tiene hijos por engendramiento, pero Dios tiene un solo hijo, único en su género, que es el Dios unigénito. Para nosotros, ¿quién es Jesús? El único hijo unigénito, Dios. Usted va a hablar con un testigo de Jehová, usted habla con un mormón, usted habla con cualquiera. No, sí, Jesús es profeta, es un hijo de Dios. No, no es un hijo, es el hijo. No es como los hijos que van de las estrellas a rendir cuentas. No. Era el misterio escondido en Dios. La manifestación del unigénito Dios. Y como los veo que se me están durmiendo algunos, cierren sus ojitos, tengan dulces sueños y piensen en el enorme, grandioso privilegio que Dios nos ha dado de ser alcanzados por la gracia divina. Padre, gracias por todo lo que has hecho. Gracias porque aunque no alcanzamos a comprender la profundidad de tu amor, tú nos has escogido. Y nos has escogido para ser habitación tuya, un templo santo. Nos has escogido, Señor, para ser hijos, hermanos del primogénito. Como dice Santiago, nos has escogido como primicias de tus criaturas. Este conocimiento es tan maravilloso. Es tan maravilloso, Señor. Padre, que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para poder asimilar la grandeza de esta verdad, que no la digo yo, que la dice tu palabra. Que podamos caminar, Señor, en este conocimiento con temor y temblor delante de ti, sabiendo, Señor, lo que tú has hecho con nosotros. Qué privilegio más grande, qué amor tan grande, Señor. El que siendo pecadores, siendo enemigos tuyos, nos amaste con amor eterno. Y nos has llamado, Señor, a este evangelio maravilloso. Siendo como somos, nos has amado, Señor. Padre, que cada uno de los que estamos aquí, tu espíritu pueda cimentar en nuestro ser interior esta verdad que emana de tu palabra, y que seamos agradecidos y que vivamos para ti, Señor, para hacer tu voluntad, como extranjeros y advenedizos que somos, no poniendo nuestro corazón aquí, sino en estas verdades maravillosas. Gracias por todo lo bueno que has sido. Gracias por la provisión, gracias por el alimento. Gracias, Señor, por el vestido. Gracias, Señor, por la familia. Gracias por los hijos, los nietos. Pero sobre todas las cosas, gracias por estas verdades maravillosas.
Quisieras tú agradecerle a Dios, hermano, si has entendido. Quisieras decirle a nuestro Señor: gracias por el sacrificio que hiciste por mí. Gracias, Señor, por haber tomado mi lugar y haberme escogido, Señor, siendo como soy. Siendo como soy. Ekababashenta barabrama. Enkabaraba prohas. Escorabara. ¿Quieres adorar un momentito al Señor y manifestarle: Señor, gracias? Kitabarabrahen seritabara. Y causaita baramabasende. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús, dígale conmigo: Cristo, te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama.
adorar a su majestad. Él es el Rey, Él es Señor, Él es mi Dios. Él es el Rey, Él es Él es mi Dios. Gracias Jesús, gracias Padre, gracias Espíritu Santo. Que tu palabra, Señor, se afiance en mi espíritu, en mi mente, y su esperanza gloriosa, Señor, me haga servirte con un corazón alegre, contento, en el nombre de Jesús. Bendecimos a tu pueblo. Amén y amén. Bendiga a su hermano, dígale domingo, Santa Cena, invitados todos para esta actividad. Amén. Si alguna persona pudiera darle un ride a alguien para Buena Park, por favor comunicarse en la mesa de diaconado, sería muy agradecido. Hay que exaltar, hay que adorar el nombre de Cristo. Hay que exaltar. Esperamos que te conectes para nuestro próximo culto al aire. El deseo de nuestro corazón es que esta palabra de parte de Dios, el Todopoderoso, haya sido de bendición para tu vida. Si usted desea mayor información o hacer un aporte a este ministerio, puede hacerlo a través de www.llamadafinal.com o a nuestro número de teléfono área 562-231-4660. Y no olvides compartir esta transmisión, que será de bendición para muchos.